9:30 de la mañana está con nosotros Lorenzo González, director de ventas institucionales de Nordea. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo veis la fotografía? Ya estamos en mayo. ¿Selling May go away o hay que esperar un poco? Bueno, ahora, pues después de la subida de tipos de interés de ayer de la FED, que todos estamos viendo en los medios, podemos realmente darnos un poco idea de que quizá venga cierto periodo, si quitamos de la ecuación lo que va a hacer hoy el Banco Central Europeo, bueno, lo que va a hacer el Banco Central Europeo, pues realmente deberíamos ver un periodo más o menos de tranquilidad dentro de lo que sería la política de tipos de interés de la Reserva Federal, que eso afectaría un poco a las expectativas de lo que serían un poco los vehículos de inversión a la hora de ver que invertimos en renta fija o renta variable. Aparte de todo eso, incertidumbre. Estamos viendo lo del techo de la deuda en Estados Unidos, que no es un debate nuevo, pero coge fuerza, sobre todo en este año tan incierto. Estamos viendo las incertidumbres del sector financiero americano con todos los efectos de contagio que puede tener el europeo. Estamos viendo la inflación, que si bien en Estados Unidos, pues bueno, se ve esa tendencia decreciente, aunque no tan rápida como esperada, sí que vemos que en Europa la subyacente sigue todavía resistiéndose bastante. Entonces, un escenario que te diría que no es de extrañar que la volatilidad se mantenga a unos niveles elevados y que cada vez pueda haber más cambios cortoplacistas dentro de lo que sería un poco la visión de las casas o la visión de los inversores. Estados Unidos, después del movimiento de la FED de ayer, ¿viene a una recesión importante o pensáis que puede evitarla? Como decía ayer Powell, dice, yo solo pienso dentro del FONC esto, los demás piensan 1000 recesión, pero yo pienso que no landing. ¿Pensáis no landing todavía? Mira, te diría que más que lo que nosotros pensemos es lo que piensa Don Mercado, porque al final el mercado es el que mueve realmente lo que va a ser la rentabilidad de nuestros activos. Y sí que es cierto que si miramos lo que sería cómo es la situación de la curva de la deuda americana en estos momentos, es decir, la famosa pendiente, si hay una pendiente invertida, significa que la renta fija americana está poniendo en precio que ya estamos en recesión. Esa pendiente invertida significa que el corto plazo te da una rentabilidad superior a la deuda más a largo plazo, que no tiene ningún sentido en un escenario normal, porque normalmente cuando tú pides más a largo plazo, pues lógicamente te tienen que dar un tipo de interés superior por esa incertidumbre. Pues bien, es al revés. El corto plazo tiene una rentabilidad más alta la deuda gubernamental que el largo plazo, y eso significa que se está poniendo en precio una recesión. Esto viene ya desde el año pasado, desde mediados del año pasado, pero es que adicionalmente a eso, en Europa también la curva está invertida y desde noviembre más o menos del año pasado se está poniendo en precio este escenario de recesión. Por lo tanto, más allá de lo que nosotros consideremos, el mercado está poniendo en precio de que eso es lo que está ocurriendo. Eso sí, estos indicadores no te dicen si es una recesión grave, suave o en qué medida, simplemente te dicen el escenario en el que estás. ¿Y cuando hay una recesión? Pues puesta en mercado, pues lo normal es que pueda subir la tasa de impagos y eso afecta a determinados instrumentos financieros y el contagio que puede tener en las fuentes de financiación, la renta variable, etcétera, etcétera. Aún así nos cambia un poco la fotografía ese desempleo tan extraño. Ayer viendo una caída incluso en Europa de 1/10, y con ese desempleo hay una parte de la fotografía económica que dice ya, que con este desempleo va a ser muy difícil entrar en una recesión porque la gente va a seguir teniendo trabajo y dinero. Pero la fotografía también nos apunta a la inflación. Precisamente ese trabajo o ese empleo y esas subidas salariales van a impedir el trabajo de reducir la inflación al 2% de una manera sencilla, y eso lo insistía mucho Powell. Si los salarios suben a medio plazo el 3%, tu objetivo igual está en el 3 y no en el 2, ¿no? A ver, aquí existe realmente, como decimos normalmente aquí, el diablo está en los detalles. El desempleo es muy robusto, pero es que las vacantes de empleo en Estados Unidos realmente se están reduciendo sobremanera. En los 2 últimos años se han reducido una cantidad muy relevante. Por lo tanto, sí es cierto que el desempleo está en unos niveles, podríamos decir, bastante robustos, pero es que la oferta de empleo, las vacantes cada vez son menos. Por lo tanto, habría que mirar un poco qué está pasando con estos datos. Luego, pues, hombre, vemos que realmente la situación en Estados Unidos de tipos de interés sí que es cierto que ha habido una subida de 500 puntos básicos, pero todo lo que ha pasado desde marzo con el tema de Silicon Valley Bank y el efecto que ha tenido con todos los demás bancos ha significado un endurecimiento de las condiciones financieras equivalente más o menos a otra subida adicional de 50 puntos básicos. Y a partir de aquí el endurecimiento de lo que sería el crédito en el sector financiero, que es lo que tiene todos estos efectos colaterales, pues realmente también te puede estar, entre comillas, mitigando o ayudando realmente a desenfriar o a enfriar un poco lo que podríamos decir la economía. Por lo tanto, el escenario es más complejo que esas señales, pero sí es cierto que nos encontramos en un entorno en el que el empleo es robusto, las vacantes, al contrario, se reducen, las condiciones crediticias cada vez se están poniendo más complicadas y todo esto es lo que quiere esperar la Reserva Federal para ver un poco qué tiene que hacer quizá después de verano. ¿Puede soportar Europa más subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo? Hombre,
la va a Sí. tener que soportar. Sí, pero- claro. Es lo que pero iba a decir. puede. Al final lo que estamos viendo ahora es, ya es un poco lo que se ponga en perspectiva en el mercado. Al final eso es de lo que dependemos, más allá de lo que se haga, lo que se ponga en precio. Ahora mismo los analistas están esperando una subida adicional de 25 puntos básicos. Si fuese 50 puntos básicos, pues realmente quizá ahí ya tendríamos un poco de turbulencia. Sin embargo, estamos viendo que la mayoría de los miembros del Banco Central Europeo se mueven más en este sentido hawkish, o quizá podríamos decir como más agresivo, a favor de una subida de tipos de interés pronunciada más que realmente de esa cuantía tan alta. ¿Podríamos absorberlo? Pues hombre, con unos niveles de inflación que estamos teniendo a día de hoy y supuestamente la salud del sistema financiero, que de los test de estrés que se han reformulado durante mucho tiempo, parece que se tienen que hacer este verano, que parece ser que están muy sanos, que sí que lo pueden soportar, pues sobre el papel, sobre los libros, sí parece que lo podríamos absorber. Punto clave también para entender qué hacen inversores en este entorno, ¿no? Porque sigue en cash me refiero a muy corto plazo, o debe empezar a buscar más duración y más renta variable. Los inversores que quieren mirar, la renta fija se encuentra en un momento quizá atractivo si miramos la media de lo que serían las yield que está ofreciendo, los tipos que está ofreciendo respecto a su media de los últimos 10 años. Al final estamos viendo, por hablar a grosso modo, que el alto grado de inversión está en unos tipos en Europa, por ejemplo, del 4%, podemos ver en Estados Unidos 5%, y los de alto rendimiento quizá un 7, un 8%. Quizá tomar algo de duración, quizá buscar la parte más segura dentro de la renta fija, estoy hablando del alto grado de inversión, porque en un entorno de incertidumbre o de recesión que lo ponen los mercados, decía anteriormente que las tasas de impago tienen que repuntar y eso al final se tiene que poner en el precio de las emisiones, pues quizá puede tener algo de sentido. Si quieres mirar algo de renta variable, nosotros al final queremos que algo de renta variable de empresas que sean capaces de soportar un entorno persistente de una inflación elevada, pasando el coste de esta inflación al precio del producto final sin ver afectada a la demanda y que se mantenga robusto en el tema de los resultados, puede quizá también tener sentido para tener una visión un poco más defensiva. ¿Por zonas geográficas? ¿Volver un poco a Estados Unidos y al growth o mantenerse en Europa? ¿Cómo lo veis? Claro, esto también vuelvo otra vez al tema de los detalles. Si tenemos en cuenta el tipo de cambio, la evolución del tipo de cambio, la ecuación es quizá más difícil. Si nos abstrayésemos del tipo de cambio, que es prácticamente imposible, nosotros nos gusta quizá un sesgo en ese sentido global, que dentro del sesgo global los indicadores suelen estar más sobreponderados en Estados Unidos, pero estos sectores más resistentes, este tipo de compañías que realmente que son estables y que decepcionan menos cuando los entornos, en las perspectivas de crecimiento de beneficios, que lo que suelen decir o suele ser la generalidad del mercado, pues quizá tendría sentido para una cartera que te proteja de escenarios extremos o de drawdown, como dicen los americanos. Muchísimas gracias, Lorenzo González, director de ventas institucionales de Nordea. Buen día y buen negocio. Muchas gracias a vosotros. Vamos a ver qué nos hace el BCE. A ver, ¿qué hace? 9:38 de la mañana, Eva Villanueva, ¿cómo camina el mercado con